Jorge Negrete avanzó entre las mesas del Salón Rojo, con la seguridad de quien está acostumbrado a dominar el aire antes incluso de abrir la boca. A su paso, los fotógrafos levantaron cámaras con un respeto que no necesitaba protocolo. Era el reconocimiento tácito de un hombre cuyo prestigio podía elevar o arruinar la portada del día siguiente. Aquella noche no estaba ahí por placer. La distribuidora, Estrella Nacional, celebraba un acuerdo con los estudios más influyentes del país, y la presencia de Jorge era prácticamente obligatoria. Él lo sabía, pero también sabía algo más. Su asistencia era una prueba, un terreno minado. Llevaba semanas escuchando rumores sobre un productor poderoso que intentaba desplazarlo de una película que ya tenía asegurada. Rumores que parecían exagerados, hasta que vio sentado en la mesa principal al propio Gumaro Ledesma, exhalando suficiencia como quien observa un escenario preparado únicamente para su triunfo. Jorge respiró hondo y continuó con paso firme. Iba directo a saludar al director invitado cuando escuchó un golpe seco, el sonido de una copa alzándose con teatralidad. «¡Atención, señores!», tronó la voz de Ledesma, impregnada de alcohol y malicia. «Hagan espacio, que ya llegó el generalito de utilería». La frase quedó suspendida unos segundos, como si nadie creyera que realmente había sido pronunciada. Luego, una risa aislada estalló al fondo. Y otra más, hasta que el salón entero vibró con un eco incómodo. El insulto no era nuevo. Algunos detractores solían decir que Jorge vivía interpretando al charro Gallardo como si fuera un uniforme militar. Pero jamás se lo habían arrojado así, en público, y con intención evidente de humillarlo. Jorge se detuvo. No porque el insulto lo hiriera, tenía la piel curtida por críticas peores, sino porque entendió de inmediato que aquello era una emboscada. Miró alrededor. Varios actores jóvenes reían sin convicción, temerosos de desagradar al poderoso productor. Un par de periodistas se inclinaban sobre sus libretas, oliendo la carnada de un escándalo que mañana podrían vender como fuego. Incluso algunos músicos de la orquesta intentaron apartar la mirada para no ser testigos. El salón, decorado con purpurina y columnas falsas de mármol, de pronto parecía un coliseo. Jorge no aceleró el paso ni retrocedió. Siguió un ritmo pausado, calculado, hasta colocarse a 1 metro de Ledesma. Lo observó con la calma afilada que usaba cuando quería desarmar a un adversario sin levantar la voz. «¿Generalito?», repitió, como si evaluara el sabor de la palabra. «Prefiero ser eso que un capitán de barcos hundidos». Un murmullo se deslizó entre las mesas. Algunos tensaron los hombros. Otros tomaron aire como quien presiente una pelea inevitable. Ledesma, rojo por el alcohol y por sentirse desafiado, dejó su silla con estrépito. «Di lo que quieras, Negrete. Todos aquí saben que ya no llenas como antes. El público está cansado de tus poses. Eres una sombra de lo que fuiste». La frase fue un golpe más duro que el primero. No era una burla improvisada. Era una acusación dirigida, fina como una aguja. Jorge comprendió, en ese instante, que el productor quería algo más que provocarlo. Quería desestabilizarlo frente a los columnistas allí presentes. Quería fabricarle una derrota pública. Por un instante, breve, pero suficiente para que solo él lo advirtiera, sintió cómo el ambiente lo empujaba a reaccionar con violencia. Una sola respuesta demasiado dura, y al día siguiente estarían imprimiendo titulares que lo mostrarían como un ególatra incapaz de controlarse. No lo permitió. «¿Cansado?», murmuró. «No te preocupes, Gumaro. El tiempo se encarga de todos, incluso de quienes creen que lo compran». Y entonces ocurrió algo inesperado. Jorge se volvió hacia la orquesta. «Maestro», dijo, «¿me concede una pieza?». Nadie lo procesó de inmediato. Algunos pensaron que era una broma.
Otros, que Jorge intentaba desviar el conflicto. Pero cuando el director de orquesta asintió, sorprendido y honrado a la vez, la tensión del salón se amontonó en un silencio casi eléctrico. Los músicos, marimbas, violines, trompetas disciplinadas, acomodaron partituras improvisadas. El pianista tanteó las teclas con dedos inciertos. Jorge tomó el micrófono con una firmeza que no tenía nada de teatral. No era el charro de las películas, era el hombre real, enfrentando a un enemigo sin recurrir a un solo insulto. «La que ustedes gusten», pidió, y su voz, aún antes de cantar, ya reclamaba el dominio del lugar. El salón entero contuvo el aire. Nadie sabía aún que esa elección, cantar en lugar de pelear, cambiaría el rumbo de la noche, y que más tarde sería contada en radios, redacciones y camerinos como una de las demostraciones más elegantes de fuerza que la época de oro recordaría. La orquesta tardó apenas unos segundos en organizarse, pero al público le pareció una eternidad. La mayoría seguía petrificada, sin decidir si debía volver a sus conversaciones o mantenerse en silencio. Luego comprendieron que nadie daría la espalda a lo que estaba por ocurrir. Jorge Negrete, humillado delante de toda la industria, tomaba el micrófono con un control tan perfecto que parecía preparar un duelo, pero uno donde el arma sería su voz. El maestro de orquesta, un hombre veterano que había acompañado a medio país de intérpretes, lo miró esperando instrucciones. Jorge negó suavemente. «Déjelo fluir. Lo que salga del corazón». Esa frase, simple en apariencia, encendió un gesto solemne entre los músicos. Era raro ver a una figura tan grande entregarse al azar de un acompañamiento improvisado. Más raro aún después de un insulto público. El violín marcó una primera nota larga, incierta, como tanteando un terreno que nadie había pisado aún esa noche. Luego entró una trompeta tímida, después otra, y finalmente el piano sostuvo la armonía con una base discreta que daba espacio para que Jorge eligiera la tesitura que quisiera. Él cerró los ojos, no para dramatizar, sino para afinar algo que no estaba en las partituras. El pulso del salón, la respiración del público, la tensión que aún vibraba como un hilo metálico suspendido entre las mesas. Y entonces comenzó a cantar. No eligió un éxito de sus películas, ni una canción que pudiera interpretarse como respuesta directa al insulto de Ledesma. Escogió, con esa intuición casi científica que solo los grandes tienen, un son antiguo, anterior a su fama, una melodía que escuchó de niño en un palenque de Guanajuato, donde los músicos tocaban sin micrófonos y la voz debía abrirse paso entre risas, gritos y apuestas. La letra hablaba de un hombre que atraviesa la noche sin armas ni amigos, sostenido únicamente por la dignidad de no dejar que otro dicte su paso. No mencionaba venganzas ni amenazas. Era una afirmación tranquila, poderosa, de quien necesita solo su propio nombre para mantenerse de pie. A medida que avanzaba la canción, algo imperceptible empezó a cambiar en el ambiente. Los murmullos se fueron apagando. Los periodistas dejaron de escribir. Incluso los curiosos que minutos antes celebraban el insulto de Ledesma empezaron a girarse hacia el escenario, obedeciendo a una fuerza que no sabían explicar. La voz de Jorge tenía un brillo distinto esa noche, menos teatral, más íntimo, como si él no estuviera cantando para un público, sino para un único testigo invisible. Cada frase salía firme, controlada, pero cargada de una melancolía que colisionaba directamente con la provocación de minutos antes. Era una respuesta sin gritar, respuesta. Un contraataque sin la sombra de la violencia. El verdadero golpe no vino de la orquesta, ni de la interpretación. Vino de la reacción del público. En una mesa cercana a la de Ledesma, un joven actor que había reído del insulto bajó la mirada, avergonzado.
En la mesa de los columnistas, una mujer conocida por su pluma afilada dejó caer el cigarro, incrédula. Un camarero que atravesaba el salón con una bandeja repleta se detuvo sin querer, como si su cuerpo hubiera recibido una orden escrita en el sonido. Y Ledesma quedó sentado, sin escape posible. La luz del escenario alumbraba parte de su rostro, y ese efecto lo hacía visible a todos. Cada segundo que pasaba quedaba más claro quién había quedado expuesto. No el cantante, no el generalito, sino el productor que había intentado derribar al hombre equivocado en el lugar equivocado. Jorge continuó. La canción creció en intensidad, pero nunca en agresión. Su voz se expandió hasta abrazar cada rincón del salón, modulando los agudos con una precisión que ningún director podía mandar y ningún rival podía comprar. Era una demostración de control absoluto, un recordatorio de por qué su nombre pesaba más que muchas fortunas. Y cuando llegó al último verso, no quiso adornos. Lo cantó suave, casi conversado, como si la verdadera fuerza estuviera justamente en no acumular potencia, sino en liberarla. Al terminar, bajó lentamente el micrófono. No sonrió. No hizo reverencia. Ni siquiera buscó con la mirada a Ledesma. Simplemente inclinó la cabeza hacia los músicos. Un gesto de respeto, no de triunfo, y dio un paso atrás. El aplauso llegó tarde, como si el público necesitara recuperar el habla primero. Fue un aplauso denso, sincero, que llevó a algunos a ponerse de pie sin darse cuenta. No era aclamación, era reconocimiento. Un reconocimiento que no Ledesma, ni los periodistas, ni nadie podía manipular. Cuando Jorge regresó a su mesa, la gente se abrió para que pasara. No por servilismo, sino por gratitud. El escándalo que Ledesma había buscado se había transformado, en cuestión de minutos, en una de las exhibiciones más elegantes de dignidad que el Salón Rojo recordaría. Pero lo más desconcertante no fue la canción, ni siquiera el aplauso. Fue el rostro de algunos enemigos declarados de Jorge, que desde la otra esquina del salón lo observaron con una mezcla de sorpresa y respeto. Ellos, que habían apostado a verlo hundirse, se dieron cuenta de algo que jamás admitirían públicamente. Negrete no era solo un ídolo, era una fuerza cultural, una que sabía defenderse sin tocar a nadie. Y esa revelación, silenciosa y poderosa, apenas comenzaba a generar consecuencias. Cuando la noche finalmente se diluyó en murmullos y despedidas tensas, Jorge Negrete se retiró hacia un pasillo lateral del Salón Rojo, buscando un instante de silencio. No estaba molesto, estaba calculando. Había aprendido que los movimientos más peligrosos en la industria no eran los golpes públicos, sino los susurros que se tejían detrás de las puertas cerradas. Un asistente del evento se acercó con cautela. «Señor Negrete, lo buscan en uno de los camerinos. Dicen que es urgente». Jorge arqueó una ceja. Era inusual que alguien lo llamara con esa urgencia después de un escándalo. Generalmente, los aliados esperaban a que bajara la marea. Los oportunistas, por el contrario, solían aparecer demasiado rápido. Siguió al muchacho sin prisa, como quien camina hacia un terreno neutral donde cada palabra debe medirse con bisturí. El camerino estaba apenas iluminado por una lámpara antigua de pie. Dentro, 3 figuras lo aguardaban. Aureliano Basúa, representante de una de las disqueras más influyentes de México. Rubén Salcedo, director de cine reconocido por su frialdad quirúrgica. Y María Urrutia, productora ejecutiva que conocía los hilos ocultos de todo lo que se movía en Chapultepec, Churubusco y la XEW. Los 3 estaban de pie, como si sentarse antes de que él llegara fuese una descortesía imperdonable, lo cual, viniendo de ellos, era señal inequívoca de urgencia, o de culpa. Jorge cerró la puerta detrás de sí.
¿Qué es tan urgente que no podía esperar a mañana? Basúa tragó saliva y se adelantó. Jorge, lo de esta noche no fue espontáneo. María, generalmente imperturbable, evitó su mirada. Salcedo cruzó los brazos, incómodo. Jorge se acercó lentamente a la mesa donde alguien había dejado una jarra de agua. Sirvió un vaso con una calma que tensó aún más la atmósfera. Entonces díganlo, todo. Bebió un sorbo, antes de que yo tenga que averiguarlo por otros medios. Nadie dudaba de que él podía averiguarlo por otros medios. Bazúa soltó el aire en un solo soplido. Gumaro Ledesma lleva semanas moviendo piezas para bajarte de la película Llaneros del Horizonte. El título cayó en el aire como una piedra. Era un proyecto importante, casi asegurado para Jorge. Una superproducción que pretendía competir con los éxitos más ambiciosos del cine mexicano. Se decía que sería la película que consolidaría a una nueva generación de actores. Y, según afirmaban los rumorosos, la película que algunos querían sin Jorge para que brillara un rostro más joven. Pensé que eran chismes, dijo Jorge con voz neutra. No lo son, intervino María, por fin encontrando el valor para sostenerle la mirada. Ledesma ofreció contratos, favores, incluso porcentajes de distribución a quienes apoyaran la idea de reemplazarte. Te acusó de ser demasiado costoso, demasiado exigente y de estar en declive. La frase lo atravesó como una corriente fría, no por su contenido, sino por la estrategia detrás de ella. Declive era una palabra peligrosa en la industria. Sembraba dudas, alimentaba columnas venenosas, justificaba decisiones injustas con apariencia de cálculo financiero. ¿Y ustedes?, preguntó Jorge, apoyándose en el borde de la mesa. ¿Dónde entran en todo esto? Salcedo fue el primero en hablar. Nos pidió que firmáramos una carta apoyando su postura, que avaláramos el cambio de protagonista con el argumento de que el público necesitaba un rostro más joven. No la firmamos, añadió María, pero tampoco te lo dijimos. No sabíamos cómo reaccionarías, o si era cierto que estabas perdiendo fuerza. Jorge esbozó una sonrisa leve, pero afilada. ¿Y esta noche?, preguntó. Vieron la reacción del público y descubrieron de pronto que sigo siendo útil. Bazúa bajó la cabeza. No es eso. Bueno, en parte sí. Pero sobre todo es que Ledesma ha cruzado una línea. Hoy te quiso destruir frente a todos. Si sigue adelante, arrastrará a cualquiera que no se le oponga. El camerino quedó en silencio. Afuera, los restos del evento seguían resonando. Risas tardías, el arrastre de mesas, el tintinear de vasos recogidos por los camareros. Pero allí dentro, el ruido era otro, uno más íntimo. La respiración contenida de quienes temían haber quedado del lado equivocado de la historia. Jorge apoyó ambas manos sobre la mesa. Durante unos segundos, ninguno de ellos pudo descifrar si estaba furioso, dolido o simplemente cansado. Él mismo parecía estar organizando sus pensamientos como fichas en un tablero. Entonces, dijo finalmente, lo que ocurrió hoy no fue un ataque. Fue una declaración de guerra, disfrazada de chiste, pero guerra al fin. Los tres asintieron con gravedad. Y ustedes vienen a advertirme, continuó Jorge, no porque estén de mi lado, sino porque temen quedar del suyo. Ninguno lo negó. No podían. Jorge caminó hacia el espejo del camerino. Ajustó el nudo de su corbata. Acomodó el bigote con un gesto casi ritual. No era vanidad. Era una forma de centrar el ánimo, de volver a sí mismo después de un golpe. No voy a destruir a Ledesma, dijo, como quien dicta un veredicto. No lo necesito. Él mismo está cavando su tumba. Lo que sí voy a hacer es asegurarme de que nadie confunda su griterío con verdad. Bazúa lo miró con cierta incredulidad. ¿Y cómo piensas hacerlo? Jorge se giró hacia ellos. Algo en su postura había cambiado. Ya no era el artista herido,
sino el estratega que conocía el poder de la opinión pública, de la radio, de las disqueras, del rumor bien dirigido. Con la única herramienta que él no controla, respondió, mi voz. Pero esta vez no cantando, hablando, en el lugar correcto, y con las palabras precisas. María frunció el ceño. ¿Piensas enfrentar lo ocurrido en público? ¿Abrir la guerra tú mismo? Jorge negó suavemente. No abriré ninguna guerra. Solo voy a mostrarle al país quién mantiene la compostura y quién la perdió. Cuando ese contraste quede claro, Ledesma habrá terminado sin que yo tenga que tocarlo. El silencio que siguió no fue de duda, sino de aceptación. En ese instante, los tres comprendieron que Jorge ya había trazado su jugada. Ellos solo podían decidir si permanecer cerca o apartarse. Cuando Jorge salió del camerino, el pasillo estaba vacío, iluminado apenas por una hilera de focos titilantes. Su sombra se alargó en el piso encerado como una figura solitaria que avanzaba hacia un destino que él mismo acababa de moldear. Y mientras caminaba hacia la salida, un pensamiento lo acompañó con la nitidez de un presagio. La verdadera confrontación no sería en un salón lleno, sino ante un micrófono, frente a un país entero. Al amanecer, la ciudad todavía olía a cigarro frío y gasolina. La vida nocturna del centro histórico se apagaba mientras los voceadores de periódicos comenzaban a gritar titulares. Jorge Negrete, desde la ventana de su departamento en la colonia Condesa, observaba a lo lejos la neblina salir del pavimento. No había dormido. Las palabras de Bazúa, María y Salcedo seguían ordenándose en su memoria como un rompecabezas cuyos bordes ya estaban completos, pero cuyo centro exigía precisión quirúrgica. Sobre la mesa reposaban varios periódicos. Ninguno había alcanzado a cubrir la escena completa de la noche anterior. Apenas insinuaban un incidente menor entre dos figuras de la industria. Pero Jorge sabía que en cuestión de horas los columnistas recibirían llamadas, versiones modificadas, rumores decorados a conveniencia. Ledesma no era hombre que dejara escapar una derrota sin intentar moldearla en apariencia de triunfo. Jorge tomó una decisión mientras cerraba el abrigo. No permitiría que la narrativa del día la escribiera otro. Salió rumbo a la XW, la estación que definía reputaciones con la misma contundencia con la que un juez dicta sentencia. Los porteros se sorprendieron de verlo tan temprano, sin previo anuncio, pero ninguno tuvo el atrevimiento de detenerlo. Desde la cabina principal, se escuchaba el murmullo de un locutor narrando noticias con la solemnidad de un sacerdote. Jorge pidió hablar con el director de programación. Lo recibió de inmediato. Nadie dejaba esperando a Negrete, y menos con el semblante que traía esa mañana. «Necesito unos minutos al aire», dijo Jorge, sin rodeos. El director dudó. «Jorge, sabes que te respeto, pero ¿de qué se trata?» «Anoche hubo rumores de un conflicto. No quisiera que esto se... No vengo a pelear», interrumpió. «Vengo a aclarar. Si no lo hago ahora, otros lo harán por mí. Y créeme, ninguno de ellos será tan cuidadoso como yo». El director respiró hondo, sopesó riesgos, imaginó titulares y finalmente asintió. «Tienes 5 minutos en la siguiente pausa. Pero por favor, nada que incendie la industria». «Justo lo contrario», sonrió Jorge. «Voy a apagar el fuego antes de que alguien lo avive». Cuando lo guiaron a la cabina, varios técnicos levantaron la mirada. Algunos habían escuchado fragmentos del incidente en el Salón Rojo, otros solo sabían que algo importante estaba a punto de ocurrir. El operador de audio ajustó el volumen sin quitarle los ojos de encima. El locutor terminó una nota sobre política internacional y dio paso a Jorge con una breve presentación improvisada. «Tenemos con nosotros a una de las voces más importantes de México, don Jorge Negrete, quien desea dirigir un mensaje al público». La luz roja se encendió. El país entero, sin saberlo aún,
se preparaba para escuchar la estocada más elegante de aquella disputa. Jorge acomodó los audífonos y habló con una serenidad que no pertenecía a un hombre ofendido, sino a alguien que acababa de ganar una guerra silenciosa. «Mexicanos, amigos, público querido», comenzó. «Anoche tuve el honor de cantar en un evento donde muchas figuras importantes de nuestro cine se reunieron. Y, como en toda reunión grande, hubo opiniones distintas, humores distintos, momentos tensos. Nada que ustedes no conozcan de la vida misma. Los técnicos intercambiaron miradas. No había rastro de acusación en su tono. Pero quiero decir algo con claridad», continuó. «El escenario, sea un salón, un estudio o un simple micrófono, es un privilegio, no es un arma. Y yo no vine a este mundo a pelear por espacios, vine a ganarlos cantando. Si alguien creyó que podía humillarme, agradezco el gesto. Me recordó quién soy cuando el ruido a mi alrededor pretende confundirme». El director de programación, desde detrás del vidrio, abrió los ojos sorprendido. Estaba escuchando una clase magistral de control emocional. Jorge no mencionaba nombres, no apuntaba dedos, no se rebajaba. Todo era insinuación impecablemente vestida de humildad. «A veces», agregó, «en nuestro medio olvidamos que el público es más sabio que nosotros. Ellos distinguen entre un hombre que pierde la calma y otro que la sostiene. Anoche yo elegí cantar porque no tenía nada que demostrar. Y hoy elijo hablar porque nada tengo que esconder». Una pausa. Larga, precisa. El tipo de silencio que obliga a cualquiera a reflexionar. «A quienes confían en mí desde hace tantos años», dijo finalmente, «les doy las gracias por acompañarme, incluso cuando a mi alrededor soplan vientos incómodos. Yo sigo firme. Sigo trabajando. Sigo siendo su servidor». La luz roja se apagó. El locutor, aún sorprendido, retomó la programación como pudo. Mientras tanto, el ingeniero de sonido se quitaba los audífonos con una exhalación larga. «Caray», murmuró. Le dio la vuelta como si nada. Pero no era nada. En menos de 5 minutos, Jorge había neutralizado el ataque de Ledesma sin nombrarlo. Había tomado la narrativa pública y había marcado un límite infranqueable entre la elegancia y la torpeza de quien lo quiso derribar. En cuanto salió de la cabina, un joven asistente se acercó corriendo. «Don Jorge, ya están llamando de 3 periódicos. Quieren saber si puede darles una declaración». «No», respondió Negrete. «Ya dije lo necesario. Lo que publiquen ahora dependerá de cómo quieran ser recordados». Horas después, los titulares no hablaban de conflicto, ni de pelea, ni de escándalo. Hablaban de la serenidad de Jorge Negrete, de su magnánima respuesta, de su altura moral. Mientras tanto, Ledesma era retratado como un hombre que había perdido los estribos frente a un caballero que se negó a caer en provocaciones. Aquella tarde, al salir de los estudios, Jorge encontró un pequeño grupo de mariachis esperándolo en la puerta. No estaban allí por contrato ni por promoción, simplemente habían escuchado la transmisión y sintieron la necesidad de demostrar que su respeto seguía intacto. «Maestro», dijo uno, alzando discretamente la vihuela, «¿le tocamos algo?». Jorge no respondió de inmediato. Miró a cada uno de ellos y reconoció en sus rostros lo que ningún artículo, ninguna taquilla y ningún productor podía fabricar: afecto genuino. «Tóquenme lo que quieran», respondió por fin. Los mariachis comenzaron con un son alegre, casi travieso, como si quisieran barrer los residuos de la tensión que había marcado las últimas 24 horas. Algunos transeúntes se detuvieron a escuchar. Otros, al reconocer la voz de Jorge cuando se unió al canto, hicieron silencio respetuoso. Y allí, en la banqueta, sin reflectores ni coreografías, Jorge cantó como si estuviera recordándole al destino una verdad sencilla.
Nadie puede humillar a quien está en paz consigo mismo. Esa noche, los rumores se detuvieron. Ledesma quedó aislado, como un hombre que había disparado al aire esperando causar un temblor y terminó escuchando solo el eco de su propia torpeza. Y Jorge Negrete, sin buscarlo, selló una de las páginas más comentadas de su leyenda. Porque algunos héroes se forjan en la batalla, pero otros, los más peligrosos, se forjan en el silencio que sigue a una ofensa.